debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. En esta página inicia Sintonía Crítica. El consenso es la reducción de la política a la policía. Es el fin de la política, es decir, no el cumplimiento de sus fines, sino simplemente el retorno del estado normal de cosas, de su no existencia. Jacques Rancière. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Estamos un día más aquí en Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros en nuestro primer programa del año y recordarles que este es nuestro espacio, que nos encanta compartirlo con ustedes. También queremos desearles un feliz año de todos los que hacemos Sintonía Crítica. Siempre el inicio de un nuevo año es una excusa para proponernos nuevas metas, nuevos objetivos. Así que desde Sintonía Crítica esperamos que este año sea lleno de alegrías para todos ustedes. Empezamos también esta semana con una noticia muy triste, una noticia que a todos nos ha acongojado un poco porque se trata de uno de los filósofos más importantes. Estamos hablando de Zygmunt Bauman. Este sociólogo y filósofo polaco ha fallecido el día de ayer, lunes, a los 91 años en la ciudad inglesa de Leeds, donde residía desde hace años. Fue el creador del concepto de la modernidad líquida y fue uno de los intelectuales clave del siglo XX. Se mantuvo activo y trabajando hasta sus últimos momentos de vida. Su obra, que arranca en los años 50 del pasado siglo, ha sido reconocida con premios como el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2010, que obtuvo junto a su colega Alan Turing. Las teorías de Bauman han ejercido gran influencia en los movimientos antiglobalización. Su obra ensayística alcanzó fama internacional en los años 80 con títulos como Modernidad y Holocausto, donde define el exterminio de judíos por los nazis como un fenómeno relacionado con el desarrollo de la modernidad. Ahora también, como para anunciar una noticia más cercana a nosotros, una noticia de orden nacional, nos topamos con que iniciamos la segunda semana de campañas políticas de todos los candidatos a presidentes asambleístas y del Parlamento Andino del Ecuador. Entonces, los candidatos a la presidencia del Ecuador arrancan la segunda semana oficial de campaña con entrevistas en medios, caminatas, caravanas, reuniones privadas y con gremios. Lenín Moreno, Cintia Viteri, Paco Moncayo, Abdalá Bucarampullay, Patricio Zuquilandi y Washington Pesantes eligieron a Quito para desarrollar su primer día de actividades. Guillermo Lasso, por su lado, estará en Guayaquil y Iván Espinel en Cuenca. Los presidentes cerraron este domingo 8 de enero la primera semana de proselitismo con visitas a barrios populares, entrevistas con movimientos y también con sus publicaciones en las redes sociales. Bueno, ahora vamos a dar paso al tema que nos compete, a lo que hemos venido proponiendo ya en nuestras redes sociales, que es la política en tiempos postpolíticos. Como para dar un contexto histórico, se podría decir que la desintegración del bloque comunista del Este tras la caída del muro de Berlín en el 89. Esto anunció el fin de la Guerra Fría y con ella el fin también del enfrentamiento ideológico entre Oriente y Occidente, entre el comunismo y el mundo capitalista. El capitalismo surgió como el vencedor, con la democracia liberal como su doctrina política correspondiente. Con la caída del comunismo se da el golpe final a un sistema ya en crisis. Con este último se abandonó también la socialdemocracia y el keynesianismo, y así bajo los auspicios del triunfo del neoliberalismo se entra a su fase avanzada. Dentro de estas nuevas fases históricas, culturales, económicas y sociales, se hace necesario el desarrollo de nuevas corrientes de pensamiento, de nuevas formas del quehacer político, de nuevas formas de pensar desde la filosofía. Es por ello que hoy hemos querido comprender y profundizar este tema de la pospolítica. Dentro de esta corriente de pensamiento encontramos a filósofos de la talla de Rancière, de Badiou y de Zizek, que no representan un cuerpo teórico unificado. No obstante, y con excepción de Chantal Mouffe, los filósofos asociados con esta crítica se tratan a veces juntos sobre la base de la contribución que han hecho en los últimos años para el inicio de una revitalización del pensamiento radical de izquierda, de su preocupación por la igualdad radical con la emancipación humana y de la influencia del marxismo en mayor o menor grado en su trabajo. Además, aunque influenciado por él de manera importante, se apartan sustancialmente de todo el pensamiento del postestructuralismo.
Entonces, llegó la hora de responder esta inquietante pregunta. ¿Qué es la pospolítica? Y para ello tenemos a dos invitados que nos conducirán a esta reflexión. El primero de ellos es Jorge Luis Acanda, es investigador y actual docente de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas, quien ha publicado varios artículos y libros, entre ellos Traducir a Gramsci, ¿Por qué leer a Gramsci? Y Sociedad Civil y Hegemonía. Muy buenos días, Jorge Luis. Estamos muy felices de tenerte aquí. Gracias. Y también contamos con la presencia de Julio Echeverría. Él es investigador, ex docente de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas, actual director del Instituto de la Ciudad y cuenta con varias publicaciones importantes, entre las que se destacan los libros El Desafío Constitucional y La Democracia Bloqueada. Muy buenos días, Julio. Estamos muy felices de tenerte aquí. Igual, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y para el día de hoy nos va a ayudar con la entrevista Martín Auleste. Ustedes ya lo conocen. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Emocionado por poder discutir este tema. Bueno, les dejo, los micrófonos son suyos. Listo. Agradeciéndole a Rebeca por la introducción y la presentación de un nuevo programa, reiterando de mi parte los saludos y el agradecimiento a nuestros dos invitados, y sabiendo de antemano que va a ser un diálogo muy, muy productivo. Necesariamente creo que debemos empezar definiendo qué vendría a ser algo así como lo pospolítico. Empecemos asumiendo que, por decirlo en términos muy laxos, la hegemonía del horizonte elemental de la dominación ideológica, y que por lo tanto lo que sería algo así como la política supone la interrupción, la suspensión y la transformación de ese mecanismo básico de la dominación ideológica. Digamos que esa sería la idea del acontecimiento propiamente político en los autores como Jacques Rancière. Históricamente, estos teóricos de la pospolítica, en los que vamos a poder profundizar, hablan que ha habido varios mecanismos a través de la historia de suspensión de lo político, desde la idea de la cesión de la política al soberano en los contractualismos, hasta ideas cercanas al pensamiento más bien nazi y fascista, de erradicación de lo político a través de la militarización de la sociedad y la erradicación de lo político. En ese contexto, si es que eso era así, quisiera empezar preguntándole a Jorge Luis, ¿qué es lo pospolítico? ¿Por qué nace este concepto para dar cuenta de las transformaciones de la política en un momento determinado? ¿Y en qué se distanciaría exactamente de la política propiamente dicha, por decirlo de algún modo? Bueno, yo me alegro mucho que me hagas la pregunta, porque tal vez para tu sorpresa debo decirte que no estoy para nada de acuerdo con el concepto de pospolítica, en primer lugar. A ver, siempre estamos hablando de hacer pensamiento crítico, ¿no? De hacer teoría crítica, de hacer crítica. Una de las cosas fundamentales, no la única, pero una de las cosas fundamentales de un pensamiento crítico es precisamente analizar los conceptos, ¿verdad? Y analizarlos de una posición de sospecha, analizar cuál es el conjunto de elementos, de estructuras que están condicionando que un determinado concepto aparezca en un momento determinado y obtenga una difusión. Este concepto de pospolítica, que es trabajado por varios autores y no todos lo trabajan de la misma manera, y eso también es muy interesante, ¿verdad? A veces queremos hacer uniformizaciones allí donde no existen. Este concepto de pospolítica, en primer lugar, se inscribe dentro de una línea que a mí me gusta muy poco, por decirlo de alguna forma, que empezó en los 60, que es esto de los post, ¿no? La postmodernidad, la postdemocracia, el posthumanismo, etcétera, 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 ¿no? No me gusta, ¿por qué? Porque es un concepto que precisa poco. Digamos, yo no puedo decir que el capitalismo es el postfeudalismo. Lo único que estoy diciendo es que es un sistema que viene después de algo. Pero no estoy expresando la determinación cualitativa del fenómeno que estoy queriendo designar con el concepto, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo de post, ya te digo, no me gusta mucho. Si por post, es en este caso post-política, post-democracia, también esto a veces viene vinculado, lo que se está queriendo decir es hablar de nuevas formas en que se está haciendo la política o de nuevas formas de la existencia de la política y de lo político, pues el concepto, en ese caso sí nos enrumbaría, justamente por lo específico de lo que está ocurriendo desde hace algunos años, aunque como vuelvo a decir, el concepto es poco, tiende a la confusión, porque pospolítica no quiere decir que se acabó la política y ahora estamos en otra época, porque no puede ser, ¿verdad? Porque la política en el sentido más amplio del término tiene que ver con eso, con el ordenamiento social, con la estructuración social, con las relaciones de fuerza, con las delimitaciones
de lo que es posible, de lo que es imposible, de cómo se ordena la vida social. Entonces, la política está siempre ahí, está en todas partes, y para los griegos, por ejemplo, no había una diferenciación entre lo político y lo social. No me voy a meter mucho en ese campo, pero está claro que en ese sentido el concepto de pospolítica, así dicho de esa forma, si da a entender que estamos hablando de algo que no es política o algo que viene después de la política, que es distinto, me parece que no nos ayuda. Si lo que estamos hablando es de formas nuevas de existencia de la política y de lo político, tendría sentido, pero entonces tendríamos que hacer otra cosa también que es importante cuando se hace una reflexión crítica, cuando se toma un concepto, igual que cuando se toma una época. ¿En qué medida esto de lo que estamos hablando, esto nuevo de lo que estamos hablando, ahí se está dando una dialéctica de la continuidad y la discontinuidad? Es decir, ¿en qué medida hay cosas nuevas, pero en qué medida hay también una continuidad? Y eso sería muy interesante también hacerlo en algún momento con respecto a esto de la política, de la pospolítica, ¿no? Yo estaba leyendo ayer un libro del año 2006 de un autor español, valenciano, ¿no? De apellido Asensi, que sería la forma catalana de decir Asensio. Y él en ese libro es una historia de una revista francesa que fue muy famosa en una época, Telquel, si es que se pronuncia así. Y en ella colaboraron un conjunto de figuras importantes del pensamiento francés de los 60 y los 70, Foucault, Barthes, etcétera. Y ahí ya este concepto de lo post estaba presente, ¿no? ¿Y por qué quiero decir esto? Incluso de lo de postpolítica. Porque pareciera como que es algo muy novedoso que empieza después del año 89 a hablarse de postpolítica, pero si rastreamos el concepto, ya aparece desde antes, ¿no? Es decir, el sentido que en unos está más agudizado, en otros menos. Me parece que la agudización extrema es la mala, de que bueno, ya no se puede hacer política como antes, porque hay una cosa nueva, radicalmente distinta. Y sí me parece también que este año 2016 ha sido un año que ha puesto sobre el tapete todo esto, de hasta dónde está lo nuevo en la política, justamente por 3 acontecimientos que todos conocemos que sorprendieron mucho a todo el mundo, sobre todo en el segundo semestre, ¿no? El éxito de la opción del Brexit en Inglaterra, la derrota del sí en el referendo en Colombia, y ya para ponerle la tapa al pomo, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces pienso que por ahí debiéramos, yo por lo menos encarrilaría la reflexión acerca de esto. Ahora, Julio, si es que, digamos, la idea de pensar lo político fuese más bien necesario desde el asunto de las relaciones de fuerza, el concepto de pospolítica no nos permitiría precisamente dar cuenta de un momento determinado de las relaciones de fuerza en la que, digamos, el gran consenso global del neoliberalismo triunfa sobre otras alternativas. No quiero decir que sea un triunfo definitivo, ni mucho menos. De hecho, precisamente, se debe construir una perspectiva crítica respecto de estas situaciones. Pero si es así, entonces el concepto de pospolítica sería un concepto que nos permitiría dar cuenta de determinado momento de la política contemporánea. ¿Qué es lo que tú crees? El concepto de pospolítica efectivamente es un concepto ambiguo y engañoso, o es un concepto que permite describir o visualizar determinados momentos de la política que, como bien dice Jorge Luis, no son de este momento, pero que nos llegan y nos rozan de modo efectivo. En fin, ¿es la pospolítica un concepto que nos permite pensar la política el día de hoy? Fíjate, yo creo que en alguna medida sí. Concuerdo en que no estamos hablando de un concepto acabado, consolidado, que haya pasado por el tamiz de la crítica y que haya resistido ese tamiz. En ese sentido, creo que no estamos frente a un concepto. Es como todas las denominaciones a las cuales hacía referencia José Luis de post, ¿sí? Hacen referencia a algo que no está perfectamente constituido, algo que no está conformado y que por defecto, diríamos, tiene que definirse en función de lo que quiere criticar o de lo que quiere separarse. En este caso, de la política, ¿sí? Por lo tanto, hace referencia a algo que quiere estar más allá de, pero no define con claridad qué es ese estar más allá de. En ese sentido, es un concepto, podríamos casi decir un protoconcepto, sí, que hace referencia a una condición de crisis. No sé si podríamos decir también de transición,
Es difícil también el concepto de transición porque el concepto de transición es un concepto que sirve mucho cuando los análisis son históricos y hacen referencia al paso de una época a otra época. Pero aquí no estamos con claridad definiendo cuál es la otra época donde se está transitando. Entonces el concepto de transición también es difícil utilizarlo. ¿Qué es este? Yo diría, si es una crítica a algo y quiere alejarse de ese algo, y ese algo es la política, y estamos diciendo que hace referencia a una crisis, lo que tocaría hacer es reflexionar sobre la crisis de la política. Y en ese sentido el concepto puede ser interesante porque puede hacer alusión y puede permitirnos desentrañar las características de esa crisis, de la crisis de la política. Y cuando tenemos que referirnos a la crisis de la política, necesariamente deberemos remitirnos a las formulaciones de la política en sus definiciones clásicas y en su definición moderna, para ver en qué medida esas dos definiciones, la clásica y la moderna, están en crisis y esa crisis abre o cierra tal vez posibilidades de una transición hacia otra dimensión que encuentre su concepto adecuado. Y ya no se tenga necesariamente que hacer referencia al sufijo post. Entonces, si aceptamos ese campo como el campo en el cual deberíamos discutir, yo creo que hacer referencia a la crisis de la política, tanto clásica como moderna, es hacer referencia a otro concepto que es un concepto que cualifica la política, que es el concepto de representación. Yo creo entonces que si se puede hablar de crisis de la política, habría que hablar de la crisis de la representación. Y la crisis de la representación nos conduce a una dimensión de radicalidad muy profunda, porque hace referencia justamente a la dimensión de la constitución de lo humano, en cuanto lo humano se constituye en el lenguaje, y el lenguaje es la representación por esencia. En el lenguaje, los individuos representan lo que quieren decir. Representar lo que se quiere es aludir a un deseo, es aludir a una utopía, es aludir a una posibilidad de realización de algo desde lo cual parte la enunciación. Entonces, diríamos que está en crisis esta operación de representar el mundo y de representarse a sí mismos, que es lo que caracteriza justamente a la política, tanto en su dimensión clásica como en su dimensión moderna. En el caso de la política clásica, la política se constituye en el diálogo, en la dialéctica, y es gracias a la dialéctica que entra en juego la representación del uno y del otro. Cada uno pronuncia algo, con lo cual trata de significar el mundo y trata de significarse a sí mismos, y ese es el punto de partida de la política. La política no es, o podríamos decir, desde una perspectiva, no es otra que la representación de un mundo posible, y después derivará a la lucha por configurar o constituir ese mundo posible que está inscrito en el lenguaje, en la representación que los individuos hacen de sí mismos. En la política clásica y en la política moderna, esta operación de representación tiene que ver también con la operación de la abstracción o de la constitución del pensamiento racional. Podríamos decir entonces que es esta operación de construcción de racionalidad la que está siendo puesta en crisis en los momentos actuales y que se presenta como crisis de la política. Y esa construcción de abstracción como representación, que desde Platón en adelante, desde los clásicos,
aparece como una depuración de lo sensible, ¿sí? Como una configuración de algo que no es lo sensible, que parte de lo sensible y que regresa a lo sensible con una función de control, de canalización, de disciplinamiento. Creo que es esa la condición o la situación que está en crisis y que se expresa bajo el término de la pospolítica. Sí. Quisiera quedarme con la siguiente reflexión que hiciste. Si es que estamos en un momento de crisis de las posibilidades de representación del mundo y del mundo como una serie abierta de posibilidades. Si es que eso supone al mismo tiempo, entonces entiendo, es una crisis de la posibilidad de no solo configurar representaciones, sino realidades posibles, digamos, distintas o alternativas, si es que quisiéramos ponerle determinadas etiquetas. En ese sentido, me parece que el concepto de pospolítica tal vez sí no esté dando cuenta de determinados elementos como para pensar eso. Sobre todo cuando se lo piensa desde la perspectiva crítica, es decir, la idea no de que la pospolítica es la realización de la política y por lo tanto su eliminación, sino la idea de que la pospolítica es algo así como la captura de la política, la exclusión de la política, digamos, ya no solamente su represión en el sentido clásico moderno, digamos, que va desde hasta la represión física, sino la exclusión de la política como una opción posible dentro de la vida social. Y lo que dicen autores como Slavoj Žižek, por ejemplo, es la idea de que eso está sostenido en esto que él llama el consenso global, neoliberal, posmoderno, que asume precisamente el fin de las posibilidades de representarse otros mundos posibles, por ser redundante. Es decir, la posibilidad de la política auténtica, que gente como Žižek desde Rancière identifica con la democracia auténtica, es decir, con la identificación de determinado perspectiva particular, singular, con una gran causa universal, que sería en varios niveles la identificación con la emancipación y por lo tanto con la construcción de un mundo posible distinto. Mi pregunta sería, y de nuevo me voy a quedar con Julio, quedándonos en los términos que ha hablado, crisis de la representación. La política pospolítica es identificable con la despolitización de las sociedades. Y si es que así, ¿qué entender entonces por una política que sea politizada y no despolitizada? Se puede creer que tal vez la política es exclusivamente acontecimental, es decir, una irrupción en determinado momento de determinado momento político que necesariamente vuelve a la normalidad, o es posible pensar la idea de una politización permanente de las sociedades. Yo creo que los dos términos de despolitización y de repolitización podrían entrar en juego el momento en el cual estamos hablando de la crisis de la representación. Y lo que se estaría diciendo con esta crisis de la representación es que lo que se está poniendo en duda es este proceso de depuración o de construcción del bien o de proyección idealizada de la realidad que está atrás de la voluntad de afirmación, la voluntad de poder de toda política. Lo que nos estaría diciendo la pospolítica entonces es que esta construcción de utopía, esta representación de la realización como bien, es la que no cuadra, la que no cuaja, porque esa supone necesariamente la construcción de una dimensión de lo humano de la cual habría que desprenderse y a la cual deberíamos dotarle de una connotación moral negativa, ¿no? Lo que estaría hablando entonces la política, y en ese caso sería despolitización, o sea, abandonar el ritmo de la política correcta, de la política que construye el bien y que anatematiza a algo como el mal, ¿sí? Y sobre la cual construye utopías de emancipación, ¿sí?, de ese mal. En ese caso sí estaríamos hablando de despolitización, porque se abandona esa lógica
de construcción del amigo y del enemigo que es propia de la política moderna, ¿sí? Hay alguien que considera al otro enemigo, ¿sí? Y es sobre esa lógica que construye su poder. Y el enemigo tiene que ser arrasado, el enemigo tiene que ser destruido, tiene que ser aniquilado. Es probable que el enemigo esté dentro de uno mismo y sea aquella parte que no quiere expresarse o que ha sido controlada al punto de casi desaparecer. Es repolitización, en cambio, en la medida en que la crisis de la representación nos permite mirar este entramado de construcción, de represión, de construcción de control, de construcción de autoaniquilación de lo humano. La política desde esta perspectiva no sería otra cosa que la autoaniquilación de lo humano en cuanto esa parte negada es una carga de posibilidades. La política estaría sistemáticamente negando las posibilidades de constitución de lo humano desde esta perspectiva. Entonces, repolitizar sería, a partir del concepto de pospolítica, el denunciar esta operación. Y creo que los movimientos sociales contemporáneos, de manera equivocada muchas veces, pero están apuntando en esa dirección. La liberación de la mujer, la lucha contra el apartheid, la lucha contra la xenofobia, contra la exclusión, etcétera, es justamente la reivindicación de que no hay quien pueda arrogarse, ¿sí? La representación del bien en el mundo, ¿sí? Y de que ese bien es un cuento. Jorge Luis, a mí me gustaría retomar un poco la sugerencia que hiciste sobre la importancia que sería hacer algo así como una genealogía crítica del concepto de pospolítica. Es decir, digamos, hacer una especie de desmitificación de la idea de que el concepto de pospolítica comienza a aparecer en el pensamiento exclusivamente después de 1989, y más bien al menos decir que surgió en algún momento entre la Segunda Guerra Mundial, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 1989. Digamos que en ese marco podríamos decir que en algún momento apareció. La pregunta a partir de eso que me gustaría hacerte es, en un momento específico del modo de producción capitalista, que es el de la segunda posguerra, el momento en el que los estados europeos occidentales apuestan por un modelo de desarrollo anclado en los estados de bienestar, el gran momento de la financiarización de la economía capitalista global. En todo ese contexto, que termina llevando hacia los 70 y 80 a la implantación del neoliberalismo como forma histórica específica del capitalismo, ¿por qué en ese contexto aparece un concepto como el de pospolítica? A ver, si vamos a hacer la genealogía crítica, lo primero que habría que decir es lo siguiente, ¿no? Muchas veces los conceptos tienen sobre todo un contenido metafórico, un carácter metafórico, ¿no? Entonces, para tomar un concepto que es de Lacan, aunque a mí Lacan no me gusta mucho, pero pienso hablar algo del psicoanálisis en un momento, estaremos hablando de un síntoma, ¿no? Es decir, estamos percibiendo que hay algo que es terrible, que es una crisis, que está cambiando el mundo. Y yo quiero tomar algo que dijo el profesor Echevarría, que me parece muy interesante cuando él hablaba de crisis de representación, ¿no? Y saludo la forma en que él está hablando de crisis de representación, porque muchas veces cuando se habla de crisis y representación se utiliza simplemente en el sentido del sistema representativo, ¿no? De la democracia representativa. Pero realmente crisis de representación, la forma en que lo dice el profesor, me parece fundamental. La crisis de cómo nos representamos la realidad, de cómo nos representamos al otro, de cómo nos representamos a nosotros mismos, tiene una historia bastante larga. Y yo me quiero remitir a dos autores muy poco conocidos, aunque están traducidos al español, pero como no forman parte del mainstream académico ¿no? Están por ahí. Uno es Pietro Barcellona, que es un autor italiano, un filósofo jurídico, filósofo del derecho y filósofo político. Y el otro es Mario Wertheim, que es un psicoanalista alemán, pero que interesante, nació en Ecuador y se crió en Ecuador porque los padres de él eran judíos y eran rojos, y entonces emigraron de Alemania cuando el fascismo y vinieron aquí a Ecuador. Él se crió en Ecuador y después regresó a Alemania y hace años vive en Suiza. Y un libro muy interesante que él escribió, que se tradujo al español y se publicó en México, La producción social del inconsciente. Bueno, estos autores y otros más, pero me quiero mencionar estos dos, porque su obra está en español y es factible encontrarla.
están hablando de que ya la crisis de representación empieza justamente cuando la Primera Guerra Mundial y tiene que ver con la crisis del modelo liberal. Y ellos vinculan una cosa con la otra, ¿no? Porque para ellos el liberalismo no es solamente una corriente política. El liberalismo es la ideología de la burguesía por excelencia, ¿no? Implica una antropología, implica una nociología, implica una ontología social, y ahí empieza, como resultado de esa Primera Guerra Mundial, rompe algo, ¿no? Se explota algo que es esa crisis de representación, cuando en Europa muchas personas se dan cuenta de que la interpretación del ser humano, el sujeto liberal, no es individuo pensado como un individuo puramente racional, en una interpretación muy específica de lo que es lo racional también, ¿no? Que es capaz de medir ventajas y desventajas y entonces tomar la conducta más racional. Todo eso estalla, y estalla en el arte, estalla en la ciencia social, estalla en la política, etcétera, etcétera, porque es el rechazo a esos mecanismos de representación antropológicos, politológicos, artísticos, etcétera. Y de ahí nace, por ejemplo, el psicoanálisis, que justamente lo que está planteando es la necesidad de romper con esa interpretación del sujeto liberal para darle cabida a una cosa que a veces se llama lo irracional, pero para Freud no era irracional, que era el subconsciente, que no es para Freud lo irracional, porque ahí también hay algo importante. Y bueno, en fin, muchas formas de arte, todas esas corrientes artísticas que empiezan a surgir a fines del 19 y que tienen una eclosión después del año 19, el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, etcétera, ¿no? De buscar esa parte escondida, esa parte onírica, esa parte reprimida del individuo, la búsqueda de nuevas formas políticas, bueno, en fin. Es decir, la crisis de representación no empieza ahora, tiene una historia. Y está vinculada ¿con qué? Con la crisis de un modelo civilizatorio que lamentablemente ha encontrado un tope, ha encontrado un límite, pero no nos lo hemos podido quitar de arriba. Entonces, la historia del siglo XX hasta ahora, del siglo XXI, es la historia de cómo, por un lado, los sectores subordinados, subalternos, explotados, afectados por ese modelo liberal civilizatorio, están intentando quitárselo arriba y no han podido, y han ensayado distintas cosas desde el comunismo, etcétera, y las formas en que la burguesía ha tenido que encontrar respuestas alternativas, como puede ser el fascismo, por ejemplo, que es expresión justamente de esa crisis de representación, que está intentando buscar otra cosa, ¿no? O el modelo socialdemócrata, pero al final siempre se regresa al liberalismo. ¿Por qué? Porque es la forma, pudiéramos decir, paradigmática de la conciencia de sí, de esa burguesía y del modo de producción capitalista. Entonces ahora cuando se habla de pospolítica, por eso digo, lo interesante es buscar lo nuevo, pero a la vez la continuidad, ¿no? Porque no es que estemos negando que existen circunstancias nuevas, pero también hay que entender en qué medida esas circunstancias nuevas implican la evolución de cosas que ya vienen caminando desde antes, porque son estructuras que tienen tiempo, ¿no? Entonces, digamos, esto de la pospolítica, ¿por qué se dice? Bien, ahora volviendo a otro momento de la genealogía, ¿no? Cuando en la década del 60 estos pensadores franceses sobre todo hablaban del post y la posmodernidad y la pospolítica y la posdemocracia y la existencia de una época postideológica, ellos se están refiriendo a otra cosa, ¿no? Que en ese momento tuvo una repercusión muy fuerte. No fue la caída del muro de Berlín, fue la invasión a Checoslovaquia. Entonces, bueno, la invasión a Checoslovaquia significa que toda esta ideología marxista que pretende ser la antípoda del modelo capitalista ha fracasado. Entonces ya no se puede hablar de grandes relatos, ya no se puede hablar de la política como la realización de una utopía, sino que lamentablemente ya ahora lo único que queda es lo micro, porque ya no se puede estar hablando de estos grandes relatos. Entonces ahí se empiezan a juntar todos estos elementos que ya en toda esta teoría de la posmodernidad francesa se están vinculando. Vuelve cuando la caída del muro de Berlín, entonces ya, sobre todo el texto de Fukuyama de 1992, ¿verdad? El fin de la historia. Bueno, y fíjate que interesante, porque aquí se están retomando algunas ideas que ya estaban en Weber. Porque Weber en Economía Social lo que te dice es el triunfo de la racionalidad empresarial, no queda otra. Por lo tanto, lo único que puede hacer el Estado es convertirse en un ente tecnocrático, en el mejor sentido de la palabra para Weber, ¿no? El Parlamento, por lo tanto, ese mecanismo del liberalismo, de la política liberal, juega un papel secundario porque por muchas razones no es ahí donde está el poder de decisión. El poder de decisión está en los tecnócratas, que son los capaces de, sí pueden administrar bien. Pero es interesante porque para Weber, sin embargo, esto tiene que estar vinculado a una figura carismática. Es decir, Weber tampoco está diciendo que la construcción de un sentido de comunidad no es importante. Él dice, si nos quedamos solo en la tecnocracia, el individuo se vacía de contenido y esa anomia de la que ya ha hablado Durkheim va a ser terrible. Entonces, en ese sentido, Weber
está hablando de esto, pero con una diferencia fundamental con respecto a otros autores. Sobre todo con respecto a lo que es, y voy a terminar porque ya estoy hablando demasiado, pero con respecto a lo que es la lógica de esta política neoliberal de hoy en día, el sentido común liberal, ¿no? Que es lo que precisamente preocupa. El hecho de que, bueno, ya aquí, como decía Margaret Thatcher, no hay alternativa a una sola línea, por lo tanto el gobierno lo único que puede hacer es administrar. No vale la pena estar hablando de grandes ideologías, no vale la pena estar hablando de humanismo, porque simplemente la línea está muy clara. Y entonces se empieza a hablar de esa postpolítica y lo que hay es un rechazo muy fuerte por parte de muchos sectores a aceptar eso. Y por último quiero simplemente, porque hablé del psicoanálisis, ¿no? Con todo esto, porque yo creo que todo esto lo ha disparado mucho, como digo, estos sucesos, estos 3 acontecimientos que han ocurrido en este último año, sobre todo la elección de Donald Trump y el Brexit, ¿no? La idea de que, bueno, mira, ahora estamos, porque también viene con el concepto de post-verdad, que es otra post que aparece ahora, ¿no? Ya no importa la verdad, ya lo que importa es las redes y decir cosas porque Trump sale electo, porque un montón de norteamericanos tontos, incultos, resentidos, se logra con una determinada forma de hacer propaganda tocar ese elemento irracional. Entonces el triunfo de la irracionalidad. Y en Inglaterra se dice lo mismo, ¿no? Y habría que ver todo lo que hay de racional en el hecho de que determinados individuos voten por Donald Trump, por ejemplo, ¿no? No creo que, entonces no es que sea tanto así la posverdad como algo nuevo que aparece ahora, aunque es cierto que el elemento novedoso estaría en la capacidad que tienen las nuevas tecnologías de impactar sobre el individuo. Pero ¿hasta dónde estaría esa irracionalidad presente? Ahora, entonces, digamos, el horizonte específico en el que se estaría moviendo todas esas problemáticas es algo así como un pragmatismo cínico, el que afirma la inevitabilidad del mundo tal y como existe, que del mundo del orden neoliberal, el mundo del triunfo definitivo del capitalismo, la muerte de cualquier tipo de alternativas. Es la idea del triunfo inevitable, ineluctable e ineludible de la racionalidad empresarial, el fin de la historia, etcétera, ¿no es cierto? Y precisamente el asunto es que esto se termina convirtiendo en un sentido común, no solamente de los administradores de la política pospolítica, si es que queremos decirlo así, no solamente de los administradores del Estado, sino que, y eso es acaso lo más grave, se termina volviendo el sentido común de las sociedades. En ese sentido, si es que la política fuese subvertir el orden consagrado como horizonte único de posibilidades, si es que ese fuese el verdadero acontecimiento político, ¿es posible y en qué condiciones abandonar la pospolítica para producir una política que apueste por la subversión o el desplazamiento o la transformación o la revolución, si es que se quiere, de ese horizonte único de probabilidades y de posibilidades que se afirma cínicamente? Bueno, tu pregunta implica presupuestos que se pudieran discutir, ¿no? A ver, sentido común no es solo sentido común de un grupo. Sentido común es sentido común porque justamente en la interpretación gramsciana ese conjunto de valores, ideas, representaciones firmemente establecidas que las personas ni siquiera se dan cuenta que la tienen. En realidad sí, a eso trato de referirme. Ahora, la política no es solo la ruptura del orden, la política también es el mantenimiento del orden. Un orden que en la sociedad capitalista no puede menos que ser un orden inestable. Y en eso Gramsci y otros autores lo han trabajado muy bien, ¿no? Incluso ustedes hablaban de Zygmunt Bauman, él no usa la metáfora de lo líquido por gusto. Ya, esa es una idea que viene ya incluso desde antes, desde Marx, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho de que mantener el orden en una sociedad tan compleja como la sociedad capitalista, una sociedad que tiene una dinámica muy específica, implica estar reconstituyendo ese orden constantemente, a diferencia de las sociedades anteriores. Entonces la política no es solo la ruptura del orden, la política es también el intento constante por parte de la clase, esa es la famosa hegemonía, ¿no? Tan llevada y tan traída y tan mal interpretada muchas veces. La capacidad de la clase dominante de ser capaz de recomponer constantemente su poder, de reconstruir constantemente ese poder, estableciendo una relación compleja de continuidad y cambio y tratando de todos esos impulsos rupturistas, todos esos impulsos contrahegemónicos que vienen de los grupos subalternos, o bien aplastarlos o si no, vamos a decir, subsumirlos, metabolizarlos, transformarlos de una forma que sean entonces menos dañinos para el pueblo. Entonces la política no es solo el cambio, la política es también el mantenimiento de ese cambio a través del cambio. Pudiera ser. Recordemos la famosa expresión de Leopardi, ¿no? Y el leopardismo.
Ahora, hay una cosa interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de estas crisis es porque estamos en presencia de un siglo de crisis, que es el siglo XX, de una crisis que se sigue manteniendo, que ya es crisis civilizatoria, porque no es solo crisis de la política, es crisis ecológica. En una realidad en la que la humanidad está afrontada en el próximo siglo probablemente a desaparecer por la destrucción de la naturaleza. Destrucción que no se puede parar, aunque todos sabemos que está ahí, lo cual es también símbolo de la crisis de un modelo civilizatorio. Y esta crisis de este modelo civilizatorio tiene que ver con el hecho de que está claro que el liberalismo inventa una forma de política, construye una forma de política, que implica la exclusión de la política, del campo de la política, con respecto a grupos sociales numerosos, ¿no? El derecho de ciudadanía como un derecho restringido, y la política liberal se movió durante mucho tiempo como una política de gabinete. ¿Por qué? Las mujeres no pueden votar, los pobres no pueden votar, las minorías o mayorías étnicas no pueden votar, y entonces simplemente el derecho de ciudadanía lo tiene un grupo muy limitado, y la política es una actividad de, vamos a decir, de gabinete. Son determinadas figuras y de un parlamento que representa a un grupo muy específico. ¿Qué ocurre? Que el liberalismo ha estado lleva 300 años prácticamente lidiando con una cosa que se llama democracia, que es antitética con respecto al liberalismo por completo. A tener que darle, a partir de las luchas de esos sectores subalternos, ir ampliando los derechos de ciudadanía, empiezan unos conflictos extraordinariamente grandes. ¿Qué es lo que se intenta, sobre todo, ¿no? con este sentido común neoliberal? Romper el concepto de antagonismo y de conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que se nos quiere decir? Bueno, ya no hay conflicto y justamente es ocultar el conflicto, como decía el profesor, ¿no? La importancia de las palabras, porque también esto viene aparejado con una expropiación semántica muy importante. Entonces, bueno, el conflicto no existe y mucho menos el antagonismo, o si existe el conflicto es un conflicto que se puede resolver si se aplica la racionalidad que decía Weber, ¿no? Esta racionalidad, tú decías empresarial, pero realmente la expresión que él usa es la racionalidad instrumental, bueno, no usa instrumental, la dije ahorita, bueno, esa racionalidad que tiene que ver con la utilización del capital, ahí hay una solución racional del conflicto. La otra solución no sería racional, entonces sería populista, fascista, autoritaria, lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, haciendo esa historia, yo pienso que es importante tener en cuenta estas repeticiones de las crisis, estos intentos de resolver las crisis, cómo han sido, porque el fascismo fue un intento de resolver la crisis, ¿verdad? Y cómo se utilizan mecanismos muy complejos, mecanismos que se siguen utilizando con el añadido de que ahora tienen un soporte tecnológico muy fuerte y muy perverso y muy capaz, que es justamente la utilización de todas estas formas de comunicación, de las redes, porque cuando se habla de la posverdad pareciera como que es primera vez que esto existe y no existe, ¿no? Es decir, colocar al individuo dentro de un contexto de representaciones, de palabras, de conceptos, que obnubila, que deforma por completo esa realidad, es una vieja estrategia que adquiere naturalmente cada vez más complejidad, cada vez más profundidad. Y pospolítica se puede utilizar de una forma, se puede utilizar de otra, pero a lo que viene es a esto, ¿no? Es ese sentido común neoliberal que lamentablemente es eso, ese sentido común que empieza a permear a todo el mundo o que continúa permeando a todo el mundo, y en el que entonces ciertas representaciones ya no tienen cabida. ¿Por qué? Porque se impide que esa representación exista, y ahí es donde viene esa crisis de representación, donde viene la agudización, el volver otra vez esa crisis de representación, por cuanto ese universo de representaciones en las que viven los individuos ya no logran tener, una vez más, no logran tener una correlación adecuada con los verdaderos y tremendos problemas que la humanidad está enfrentando. Ahora, Julio, si es que asumimos a la política, sea como ruptura o sea como mantenimiento, como dijo Jorge Luis, la teoría de la pospolítica asume que sea en uno u otro sentido la política se ve excluida a través de la administración tecnocrática, de los expertos. Aparecen una serie de organismos internacionales que tratan precisamente de resolver el conflicto a partir de los estándares consagrados de la racionalidad moderna y ahora neoliberal, ¿no? Una de las cosas que se dice es que una vez que es la posibilidad de la política como conflicto, como relación amigo-enemigo, como tú mismo decías, se excluye y se lo intercambia por la administración racional de los expertas y de los técnicos y los tecnócratas, esta especie de energías y de pulsión, si es que queremos llamarlo así, política,
comienza a encontrar ciertas vías de escape y de salida a través de los estallidos irracionales de fuerza. Y es una de las formas en las que se trata de explicar, por ejemplo, la violencia fundamentalista, las protestas, como la que sucedió la semana pasada en México, después del gasolinazo de Peña Nieto, lo que hizo la gente estallar y entrar a robar televisiones, etcétera. ¿Te parece que era así? ¿Te parece que de algún modo los estallidos de violencia, digamos, la idea sin contenido político, tienen que ver con el problema de la pospolítica como exclusión de lo político? ¿O siempre ha habido política de ese modo, el concepto de pospolítica no sirve para explicar esto? ¿Qué nos dirías al respecto de esto? Pues, yo creo que reconectándome con lo que venimos charlando hasta este momento y a partir de lo que yo había manifestado, creo que la crisis de la política puede ser vista también a más o como complemento de la crisis de la representación, como crisis de la institucionalidad, llamémosle moderna, para no decir solamente liberal o decir socialista o decir fundamentalmente esas dos, ¿sí? La institucionalidad liberal y la institucionalidad socialista, que son las dos institucionalidades que se han afirmado en la modernidad, ¿no? Uh-huh. Porque podríamos hablar también de una institucionalidad del estado de bienestar, que es una especie de combinación entre liberalismo y socialismo, pero diríamos los dos grandes referentes son los del liberalismo y del socialismo, y diríamos, lo que se ha vivido es una crisis de esas dos institucionalidades, que son las dos formas con las cuales la política moderna ha tratado de configurarse realmente. Esto es a través de esa institucionalización, que es la del movimiento político, que es la del partido político, que es la del parlamento, que es la de la administración pública, del ejecutivo, de la administración de justicia, de la división de poderes, del equilibrio entre poderes, etcétera, 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 ¿sí? O del partido único que sustituye a la división de poderes. Las distintas formas institucionales que se han dado, ninguna de esas ha resuelto el tema de la política, al menos como la política se presenta como realización de lo humano, sino todo lo contrario. Entonces, podríamos decir que la crisis de la representación es una crisis de la institucionalidad política, ¿sí? Es una crisis de las formas institucionales, de las formas organizacionales, a través de las cuales la constitución del bien, la emancipación, la realización de lo humano, ¿sí? Debían haber dado curso. O sea, no hay una institucionalidad que permita dar curso a esa utopía de realización de lo humano como bien, ¿no? Porque siempre se está negando algo, y esa negación de algo es fuente de impugnación, de antagonismo, ¿no? Entonces, está en crisis esa forma de conducción o de neutralización o de canalización de lo que se niega y se excluye. Y por eso el antagonismo emerge sistemáticamente. Entonces, crisis de la institucionalidad que puede asumir distintas formas. Podríamos decir que el neoliberalismo es una crisis de la representación, es una crisis de la institucionalidad. El neoliberalismo lo que quiere es justamente anular la representación, lo que quiere es decidir tecnocráticamente y dejar que las fuerzas del mercado actúen. Pero también podríamos decir que no es solamente el neoliberalismo la forma en la cual se expresa, también es el comunitarismo, ¿sí? La reivindicación de la comunidad, el regreso a lo ancestral, el regreso a los orígenes. Es una forma de decir, no, la representación no es posible, regresemos a la decisión que está en las manos de todos los que estamos reunidos en la asamblea. Ahí, el Julito, comunitarismo. Voy a tener que cortarte lamentablemente porque creo que se nos acabó el tiempo para la entrevista. Lamentando mucho dejarlo ahí porque me habría gustado hablar por lo menos del doble de tiempo sobre lo que estábamos hablando. Pero bueno, tenemos un tiempo limitado. De todos modos,
Creo que fue un diálogo muy fructífero y me parece que habría formas de tratar de retomarlo en otro momento. Seguiremos con el trabajo aquí. Bueno, terminamos, Becky. Bueno, les agradecemos mucho por la presencia el día de hoy. Igual esperamos poderlos volver a tener aquí muy pronto. Y ahora damos paso al corte musical, como siempre, y vamos a presentar la canción Queremos Paz de Gotham Project. Vamos a dar paso a nuestro segmento Hablemos con la Sociología. Para ello tenemos un invitado que ya lo conocen, que ya ha estado en este espacio con nosotros, es Sebastián Cova. Él es estudiante de la carrera de Sociología. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Buenos días, Becky. Emocionado de tenerlo. Muchas gracias, Sebas, por volver a este espacio. Y Sebas nos va a hablar de un tema muy interesante, muy peculiar, que a mí me llamó muchísimo la atención, que es acerca de Cortázar con K, un plagio descarado. Bueno, Sebas, te doy paso a ti al micrófono para que nos deleites con este título que está súper interesante. Adelante, Sebas. Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la ronda, saliendo de los portales carcomidos, de los pequeños balcones, del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas? ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Entonces es mejor pactar como los gatos y los musgos, trabar amistad inmediata con las putas, drogadictos y choros, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas jugando con una rama seca como telaraña de cemento en el rostro. Ardiendo así, sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto, ser el pulso de una hoguera en esta mañana de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de nuestra sangre en su círculo ciego. ¿Cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura?
en un tiempo en que corremos al engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos. Pero qué preguntarse si sabremos encontrar al otro lado de la costumbre, o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética. ¿No será otra vez literatura? Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías, el yin y el yang, la contemplación o el materialismo, canelazo o cerveza, García Moreno o Eloy Alfaro. Qué hamaca de palabras, qué dialéctica de bolsillo, con tormentas y pijama de cataclismos de sala y sillón. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección vicia, enturbia lo elegible. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué en esta está? Parecería que una elección no puede ser dialéctica, que en su planteo la empobrece, es decir, la falsea, es decir, la transforma en otra cosa. Entre el yin y el yang, ¿cuántos eones? Del sí al no, ¿cuántos quizá? Todo es escritura, es fábula. ¿Pero de qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores turas, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el amor, pura tura, la belleza, tura de las turas. En uno de sus libros, Morelli habla del napolitano que se pasó años sentado a la puerta de su casa, mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos. Finalmente, encogiendo de hombros, la paz, el tornillo fue la paz. Nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un sincope y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda, quizá lo saque en secreto, lo mira apenas y vuelve a guardarlo. Y se va a la fábrica sintiendo que algo no comprende, una oscura reprobación. Solo se calma cuando saca el tornillo y lo mira. Se queda mirándolo hasta que oye pasos y que tiene que guardarlo presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía ser otra cosa, un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo. Picasso toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un cinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un idiota, pero también pudo ser el inventor de un mundo. Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella. ¿Por qué entregarse a la gran costumbre? Se puede elegir la tura, invención, es decir, el tornillo o el auto de juguete. Así es como Quito nos destruye despacio, deliciosamente, triturándonos entre geranios y banderas nacionales con manchas de fiesta. Con su fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los portales carcomidos. Nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad como todas, que es para sus habitantes el gran tornillo, la horrible aguja, con su ojo nocturno por donde pasa el panecillo, máquina de torturas como puntillas, agonía en una jaula testada de mirlos y palomas enfurecidas. Ardemos en nuestra obra, fabuloso honor mortal, alto desafío del fénix. Nadie nos curará del fuego sordo, el fuego sin color que corre al anochecer por la ronda. Incurables, perfectamente incurables, elegimos por la tura el gran tornillo. Nos inclinamos sobre él, entramos en él, volvemos a inventarlo cada día. A cada mancha de café en el mantel, a cada beso del moho en las madrugadas de la Plaza de la Independencia, inventamos nuestro incendio. Ardemos de dentro a afuera, quizá esa sea la elección. Quizá las palabras envuelvan esto como la servilleta, el pan y dentro de este la fragancia. La harina esponjándose. El sí sin el no, o el no sin el sí. El día sin el Padre Almeida, sin la Caja Ronca o la Casa 1028. De una vez por todas en paz y basta. Queremos agradecer a todos los oyentes que nos sintonizaron el día de hoy y recordarles que nuestro reprise es a las 9 de la noche y nuestro siguiente programa el siguiente martes, que también les estaremos esperando con los brazos abiertos para que nos sintonicen. Recordarles también que pueden dar me gusta en nuestra página de Facebook Sintonía Crítica, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Sintonía Crítica y también seguirnos en Twitter @Sintonía Crítica UC. Esto fue todo por hoy y nos despedimos de ustedes en este primer programa
programa del año, esperando que todo sea éxitos en este nuevo 2017. Una excelente semana. Por hoy hemos concluido nuestro análisis. Sintonía Crítica te espera en un próximo encuentro.